muy bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, un programa hecho con muchísimo cariño para todos ustedes y en el cual siempre estamos atentos, ¿verdad?, a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. ¿No es así, Daniel? Así es, gracias por estar acompañándonos y medios para poder comunicarte con nosotros aparecerán al final del programa, así puedes hacer preguntas de los temas que estamos tratando aquí y poder aprender más de la palabra de Dios, o si quieres estudiar de la Biblia también, comunícate con nosotros. Así es, y hablando de los temas que estamos tratando, hemos empezado una nueva serie sobre el estudio del libro de Daniel y de Apocalipsis. El primer programa lo tuvimos el jueves pasado, ¿verdad? Y hoy obviamente vamos con el segundo y estamos yendo paso a pasito. En estos instantes estamos viendo el primer capítulo de Apocalipsis, así que te invitamos para que te quedes con nosotros, no solo hoy, sino a lo largo de todos los programas que vendrán, pero no solo tú, sino que te pedimos que lo compartas para que muchísimas más personas puedan entender unos libros tan, pero tan maravillosos como son el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, que se deben de estudiar siempre juntos. Así es, Sara. Y antes de comenzar a estudiar su palabra, ¿hacemos una oración? Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre, le agradecemos por estar junto a nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad de poder aprender más de su palabra. Sí, permita que sea usted quien nos enseñe hoy otra vez. En su nombre, amén. Amén, amén, amén. Y obviamente, si vamos a estudiar la palabra, ¿qué tenemos que tener? Su palabra. Exactamente, así que rapidito, si aún no la fuiste a buscar, rapidito a buscar la Biblia, no te quedes solo con lo que digamos, sino que comprobalo por ti mismo, en la Biblia ahí que tienes, léelo por ti mismo los versículos que se van citando. Así es. Y Alba, hoy vamos y con ustedes también, hoy vamos a ahondar un poco más en algunos hechos que vimos el programa pasado, a fin de poder entender el por qué se dice lo que se dice en el Apocalipsis. Y estuvimos viendo, Alba, anteriormente que la fecha estimada en la que se coloca la escritura de este libro fue a finales del siglo I y principios del siglo II. Correcto. Y los eruditos indican que Juan fue desterrado a Patmos por orden del emperador Domiciano. Y es durante el reinado de este emperador que los cristianos son puestos a prueba en lo referente a la adoración a otro que no fuera Dios. Wow. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando vamos a estudiar el Apocalipsis. Así es. Y es bien sabido que muchos gobernantes exigieron también su adoración como si fueran un dios. Así es. Y esta práctica también se acentuó mucho en el este del Imperio Romano, donde los césares eran elevados a la posición de dioses y en consecuencia exigían del pueblo su adoración. Tremendo. Y con Domiciano, este hecho se hizo muy popular y se extendió a las provincias de Asia, lugar donde son escritas las cartas del Apocalipsis. Correcto. Y originalmente quien era adorada era la diosa Roma, y en su honor se levantaron templos en las distintas ciudades de Asia también. Así se lo podía encontrar en Esmirna, en Éfeso, Pérgamo y otras ciudades más también. Interesante, porque son los nombres de las iglesias que van a aparecer. De las iglesias que aparecen en el libro, ¿verdad? Y Julio César aprovecha la oportunidad de esa adoración para hacérsela extensiva a él mismo también. No quería perder la oportunidad. Me estaba acordando de un dicho que tenemos en nuestro país: de paso, cañazo. Así es. Ya que estaban elevándose todos ahí. Todos estaban, yo también quiero. Exacto. Y bueno, y posteriormente esa adoración que era compartida fue desplazándose cada vez más y exclusivamente el emperador, o sea, exclusivamente para el emperador, ¿no? O sea, antes endiosaban a Roma como tal, y al emperador. Y después también empezaron cada vez más al emperador y cada vez menos a Roma. Menos a Roma. Así es. Y aparece un nombre muy conocido, o sea, Calígula. Será el primer emperador que promueve su propia adoración mientras vivía, mientras estaba vivo. Entendamos que antes esa adoración era ofrecida solo tras la muerte del gobernante. Así es. Pero Calígula dijo: no, yo esto lo quiero vivir, quiero disfrutarlo mientras esté en vida. Así es. Y bueno,
Entonces, pero ahora ya no, pero Calígula no será el único, sino que Domiciano seguirá la misma línea para asegurarse su adoración como Dios. Y impuso también una ley en todo el Imperio Romano que indicaba que debía rendírsele honores y que todo aquel que no lo hiciera sufriría las consecuencias. Sí, me hizo recordar un poco al rey Nabucodonosor también, ¿no? Las mismas cosas. Sí. Así es. Y adivine quiénes pasaron a formar parte de la lista de opositores a esta ley. ¿Quieren saber algunos? Sí. Los cristianos fieles a Dios comenzaron a ser perseguidos ferozmente. Y esta es la razón base para el destierro de Juan a Patmos. Me gusta que destacaste una cosa ahí, que fue los cristianos fieles que se opusieron a esta ley del emperador fueron los perseguidos. Así porque es. desgraciadamente a veces se lleva el nombre de cristiano, Entre ¿verdad? comillas. Por eso. Solo se lleva el nombre, pero la vida No tiene nada que ver. Así es. falta un poquito. Así es, y es en ese contexto cuando el Señor tiene a bien mostrar a su iglesia a través de su siervo Juan que no la ha abandonado, y no solo eso, sino que les da la seguridad de su recompensa si se mantienen fieles a las enseñanzas que se les había manifestado. Eso está muy bueno porque estamos en una etapa muy difícil para el cristianismo, donde puede Así es. parecer a los fieles, ¿verdad?, que Dios se ha olvidado de ellos, que los ha abandonado, y sin embargo a través de este libro tan maravilloso, esta carta de amor, como veíamos en el programa pasado, que es el Apocalipsis, Dios les está mostrando, no, yo todavía estoy con ustedes. Así Yo estoy con es. ustedes. Están pasando lo que están pasando, pero yo estoy ahí. Estoy ahí, estoy presente todavía. Y es fácil de ver este objetivo cumplirse también en nuestros días, Salva, y los días que han de venir también. Cierto. Y las escenas vistas por Juan no solo guiaron, sino también consolaron y fortalecieron aquellas iglesias de Asia Menor, sino que lo hacen a lo largo de toda la era cristiana también, y hasta el fin del mundo, o sea, hasta hoy y lo que ha de venir también. No olvidemos la promesa del Señor Jesucristo, Mateo 28, de aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, así es. Y retomemos nuestro estudio, Alba, porque ya hicimos un pequeño repaso de lo que había pasado hasta ahora, y en el verso 4 del capítulo 1 de Apocalipsis, vamos a ver qué dice. Ahí. ¿Sí? Dice, yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es, era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. Uy, me entusiasmé, leí el 5 también. Bueno, sí, te iba a pedir que leas también el versículo 5. Bueno, allí nos hace referencia a Jesús como testigo fiel. Cierto. Pero, Alba, ¿testigo de qué? Vamos a decirlo. Okay. Bueno, es quien representa perfectamente el carácter, mente y voluntad de Dios delante de la humanidad. Así es. Qué maravilloso. Y es el representante perfecto de Dios. El tipo también de sacrificio que Él presenta en la cruz. Hablan o testifican del amor del Padre y de su carácter santo. Hermoso. Y sí, eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 10. Juan 14, versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Perfecto. Perfecto, ¿verdad? Siempre encontramos todo representado aquí en su palabra. Por eso es que justamente decía eso, ¿verdad? Digo, que el Señor Jesucristo es testigo ¿de quién? De su Padre. De su Padre. Están unidos están uno en el otro constantemente. Así es. Y vimos también en forma detallada en el capítulo anterior, y acerca de esa primogenitura de Cristo. Y Juan sigue también ahora, Alba, porque vamos avanzando, el tiempo va avanzando también, ¿no? Juan sigue ahora mostrándonos la grandeza de Cristo al decir que está
por sobre todos los reyes de este mundo. Y es sabido que cuando Adán y Eva pecaron, cedieron el dominio de este planeta a Satanás. Así es. Pero también es sabido que cuando Jesucristo murió y resucitó, lo venció. Y ahora este planeta volvió a ser de Jesús, quien a su vez tiene el plan de restaurarlo. Escucha bien Alba, restaurarlo a como era antes de que el pecado entrara en él. O sea, un Edén. Un Edén, así es. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿verdad? Pero avancemos Por eso sí. es que dice acá justamente que él tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Uh-huh. Así es. Porque ahora, o sea, el mundo le pertenece. Entonces él está por encima de todas estas personas que algunos se creen dueños del mundo, pero en realidad no lo son, obviamente. Sino que, exacto, sino que nuestro Señor Jesucristo está por arriba de todos ellos. Así es. Y estamos viendo algunos detalles más también, que tal vez hubiera parecido que quedaron un poquito en el aire en el programa pasado. Okay. Y en el versículo 6 nos encontramos con la declaración de haber sido constituidos por parte de Jesucristo en reyes y sacerdotes. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios y Padre. Uh-huh. El original de este versículo dice que fue constituido. Primero, constituidos en un reino y sacerdotes. Uh-huh. Así es. Y se entiende que nuestro Señor constituyó su reino o iglesia y que ser miembro del mismo nos lleva a ser sacerdotes. Al ser miembro de una iglesia nosotros también somos sacerdotes. Exacto. Y igualmente puede verse aquí el hecho de ser cada uno de nosotros constituido en reinos cuando al aceptar a Cristo, Él instaura su reino de la gracia en nuestro corazón. Qué hermoso. Qué hermoso, que ¿verdad? no solo está hablando del reino, como la iglesia como su reino, sino también dice, ha hecho de nosotros un reino. Cada uno somos un reino, porque somos el reino de la gracia del Señor Jesucristo. Así es, Alba, así es. Y también necesitamos recordar el papel que los sacerdotes tenían en el santuario. Sí. Ellos básicamente se dedicaban a presentar ofrendas ante Dios. ¿Y acaso nosotros no hacemos lo mismo? Sí. Vamos a ver qué dice su palabra de acuerdo a Romanos 12, en los primeros versículos. Allí podemos ver que nosotros presentamos sacrificios. Sí. Primero de nosotros mismos, nuestra vida, y luego, como dice el apóstol Pablo también allí, presentamos también nuestras ofrendas de acción de gracias y oramos intercediendo por otros. Sí, Y así muchas cosas más. Romanos 12:1 dice, así que hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Así es. O sea, el único que ofrecía las ofrendas así y demás era el sacerdote. El sacerdote. El sacerdote era el único. Digo, y si queremos aprender más de cuál era las responsabilidades que tenía el sacerdote, podemos ir perfectamente a cuando el Señor instaura el santuario, por ejemplo, o uno de los lugares donde podemos ir, ¿verdad? Como se encuentra en Éxodo, Levítico, etcétera, podemos estudiar qué era lo que el sacerdote hacía. Y ese tipo de sacerdocio, es lo que el Señor instaura, hace de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es. Y si vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9, allí nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira mi versión lo que dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Y nosotros no
muchas veces pasamos por alto esto, de que somos sacerdotes. Sí. Nos enfocamos en otros aspectos, pero cuando tú te pones a pensar en eso, entonces tú dices, bueno, ¿y qué tipo de ofrenda le estoy ofreciendo a mi Señor? ¿Qué tipo de sacrificio? Y cuando está hablando de sacrificio, no está hablando de subirte las escaleras de rodillas, No, ni marcha atrás, ni flagelarte como no, hacían algunos, ninguna de también esas siguen cosas, haciendo. ninguna de esas cosas, sino que los sacrificios son justamente eso, el negarte a ti mismo para poner a Cristo en tu lugar. Poner a Así Cristo es. en tu lugar. ¿Y cómo te niegas a ti mismo? Y bueno, justamente queriendo hacer la voluntad del Padre. Mas ya no vivo yo, dice Más el vive Cristo apóstol, en más mí. vive Cristo en mí. ¿Verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así Quien es. murió, quien se entregó por mí. ¿Verdad? Y ahora siendo que cada cristiano es constituido en sacerdote, eso indica que no necesitamos de ningún intermediario humano para acercarnos a Dios, sino que nuestro único mediador ante el Padre es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a buscar en su palabra, para que no sean nuestras palabras. Sí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y yo voy buscando Hebreos, para ir ganando tiempo. ¿Qué dice allí? Primera de Timoteo 2:5 dice, porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Jesucristo. Así es. O sea, Jesucristo es ese eslabón que une las dos cadenas, la cadena divina con la cadena humana. Y Jesucristo está al medio, con una mano se toma, ¿verdad?, del eslabón divino y con la otra toma al eslabón humano. Así es. Pero es Cristo. No es ningún ser humano. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos, precisamos justamente del Señor Jesucristo. Así es. Y como dije en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, allí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Después dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Exacto. ¿Viste que dice que lee el principio a través de ese versículo? No tenemos qué cosa, como era que decía. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Ahí está, un sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes. Si nosotros pensamos en el santuario, habían cantidad de sacerdotes, pero había un solo sumo sacerdote, que era Aarón en aquel tiempo, ¿verdad? Pero en este caso es lo mismo. Todos somos sacerdotes. Dios nos constituyó sacerdotes, pero hay un solo sumo sacerdote que está por arriba de todos nosotros y ese es el Señor Jesucristo. No hay otro. Así es. Y es interesante que Juan ahora diga que a él, o sea, a Jesucristo, sea la gloria e imperio. A ver, vamos a ver qué es lo que dice allí entonces en Apocalipsis. Dice, así es, al final dice que la gloria y el imperio sean suyos para siempre, así sea. Así es. Y cuando el apóstol indica que esto que está diciendo, que reconocemos a Cristo como el gobernante supremo, no ya solo de este planeta, sino que su dominio se extiende a todo el mundo, hasta el infinito. O sea, abarca todo el universo. Abarca todo el universo. No es solo nuestro planeta. Es. ¿Pero por cuánto tiempo? Y acá dice para siempre. Para siempre. Por la eternidad. Y terminado, vamos a decir, el encabezado de esta carta, Juan entra, vamos avanzando un poquito en el tiempo, ¿no? Juan entra de lleno en el mensaje central o columna vertebral del libro del Apocalipsis. ¿Quieres que te lo lea? Sí, por favor. Dice, Cristo viene en las nubes. Todos le verán, incluso los que les traspasaron. Estoy leyendo el versículo 7. Así es. Dice, y todos los pueblos del mundo harán duelo y llorarán por él. Sí, así sea. O sea que allí vemos muy claro que el libro, o sea, habla de la segunda venida de Jesús. Exactamente. Y los escritores bíblicos en más de una oportunidad presentan este tema no solo con la solemnidad que tiene, sino con la inminencia de su cumplimiento. Así es. Él viene. No dice el que tal vez venga o quizás algún día. No. El que puede que venga, sino, o sea, es una certeza. Es una certeza, exactamente. ¿Okay? Total. ¿Sí? No hay dudas
de ese acontecimiento. Así es, así es. ¿Ok? Cristo viene en las nubes y todavía, no sé tu versión, pero mi versión está entre signos de exclamación. Así es. Y Juan también da algunos detalles muy interesantes. Sí, sí. Porque dice que viene con las nubes. Ujú. Como ya lo vimos en el libro programa de anterior, Hechos, sí, y en el programa anterior estuvimos hablando, todo ojo lo verá, inclusive los que lo traspasaron. ¿A quienes está haciendo referencia aquí también, Alba? Bueno, está haciendo referencia a un grupo de personas que estaba justamente al pie de la cruz. Así es, como dice Mateo, capítulo 26, Mateo 26 y el versículo 64. Más, que allí nos dice, Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En los programas anteriores estuvimos hablando de todo este tema también, Alba. Sí. Y bueno, ahora también lo vemos que está aquí, lo vamos a encontrar en todo el libro de Apocalipsis. Fíjate que cuando Jesús está hablando aquí, le está hablando de Sanedrín, o sea, a los más importantes de la iglesia y Así del es. gobierno judío, ¿verdad? Que son los mismos que lo van a terminar crucificando. Entonces dice, Exactamente. señores, lo que ustedes se van a asombrar porque me van a ver sentado a la diestra del Padre y me van a ver venir en las nubes. Y tal vez ellos en ese momento se preguntaron, pero tan pronto va a ser la venida que vamos a estar vivos todavía cuando Él venga. O sea, es imposible lo que Él está diciendo. Y sin embargo, acá dice exactamente lo mismo. Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. O sea, el Sanedrín, los soldados romanos que lo clavaron en la cruz, todos esos van a ver a Cristo venir nuevamente. Así es. Y si seguimos leyendo, dice el apóstol que una parte de la población, dice allí que hará lamentación por él. Sí. Y el original, allí vemos que dice se cortarán. Y esto está haciendo referencia a la costumbre que se tenía en tiempos antiguos de sajarse en señal de duelo o tristeza. Y evidentemente está hablando no del corte físico, sino del remordimiento que se apodera de los impíos. Exacto. En ocasión de su venida. Por ejemplo, ¿qué nos dice Jeremías capítulo 8, versículo 20? Jeremías 8, 20. Allí dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es tremendo, ¿no? Porque fíjate que el Señor Jesucristo, su venida, como bien dijiste tú, es inminente. Así es. No hay la más mínima duda, está extremadamente próximo a venir. Y sin embargo, aún así hay personas que no quieren ver esto. Así es. Pero están acá, están en este grupo. Dice, pasó el verano, se acabó la cosecha y no ha habido salvación para nosotros. O sea, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Perdimos el tiempo. Exactamente, que teníamos que haber aprovechado. Se nos fue y ahora ya es tarde. Así es. Ahora ya es tarde. Pero Alba, ¿quién es el que viene? Ni más ni menos que el alfa y el omega, como dice su palabra. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última, tanto que Cristo como el Padre se identifica como el alfa y el omega. Para que puedan nuestros amigos irlo siguiendo en la Biblia, estamos en el versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el principio y el fin, el que es, era y ha de venir. Así es. Y es una forma de hablar de la plenitud y lo abarcante de su accionar. O sea, en pocas palabras, las características de la divinidad. Correcto. Y si vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Porque todo lo que Dios es se encuentra plenamente en la persona de Cristo. La idea se reitera mediante la mención del principio y fin, como estuvimos viendo, ¿no? O como el que era, es y ha de venir, como tú habías leído De también. todas estas formas está diciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. O sea, me gusta saber de que nada se le escapa a Dios. Así es.
me gusta saber que nada se le escapa a Dios. O sea, desde el principio y al final de todo, siempre está Él. Siempre. ¿Verdad? Desde la apertura hasta el cierre de la historia de este mundo, siempre está Él. Pero ¿quién es el que está? El Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, que es y ha de venir, principio y fin. Así es. Y estas características que Juan menciona respecto a la divinidad están reforzadas por una más, como es la de el ser todopoderoso. Y son especialmente importantísimas en la apertura de este libro y en la historia de la iglesia. Fíjate que esto sí es muy, muy interesante lo que tú estás diciendo, porque recordemos de que el apóstol Juan está a punto de mostrarle a la iglesia, ¿verdad? Este mismo Cristo, o mejor dicho, le está mostrando a la iglesia. Pero ¿a qué iglesia se lo está mostrando? Se lo está mostrando a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que está siendo martirizada, a una iglesia que están queriendo hacerla desaparecer. Él dice, momento, desde el principio al fin yo estoy al control. ¿verdad? Pero ¿quién es el que está al control? Y el apóstol Juan podía haber puesto el omnipresente, el omnisapiente, ¿viste? No, el todopoderoso. Como diciéndoles, a pesar de lo que están viviendo, por más difícil que les parezca la situación que está viviendo, el que tiene poder para todo está al control. Así es. Está al control, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Y encontramos que Juan quita la mirada de Dios y la pone en sí mismo. Exacto. A fin de ser un poco más explícito en cómo es que estas revelaciones y estas buenas nuevas le son dadas. Ahora, ¿sabes qué? Yo te iba a decir, el tiempo ha estado avanzando. Lo que tú estás entrando ahora es ni más ni menos que en el versículo 9. Así es. ¿Qué te parece si lo dejamos por acá? Porque Y si no nos va a quedar, claro, porque si no quedar nos va a colgado quedar por un el poquito corto tiempo que colgado. tenemos, Exactamente, sí. Digo, y estos versículos son muy interesantes también. Bueno, sí son todos interesantísimos, ¿no? Así es. Pero estos también están buenos y sería una pena que quedaran ahí por la mitad y que después no se entendiera completamente la idea. ¿Te parece que dejemos por aquí? Dejamos por aquí, sí. No hay Y problema. bueno, y a ustedes si quieren saber lo que viene del versículo 9 en adelante, por favor, estén presentes el próximo jueves Así es, también. el próximo jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, para poder seguir aprendiendo más de su palabra. Exactamente. ¿Te parece si oramos antes de terminar? Sí. Querido Padre que está en los cielos, le damos infinitas gracias porque usted permitió estas maravillosas revelaciones para con el apóstol Juan, Señor, y gracias porque ha permitido que las mismas llegaran hasta nuestros días. Señor, muchas veces como iglesia, como pueblo suyo y como individuos pasamos por tribulaciones como las pasaron las iglesias de Asia Menor. Pero gracias por saber, Señor, de que el mismo Dios, que es Alfa y Omega, principio y fin, ese Todopoderoso, está también hoy día a nuestro lado y nos ayuda. Y sabemos que lo va a estar hasta el fin del mundo, porque después estaremos para siempre con usted. Señor Dios, gracias por habernos venido a enseñar y por favor que su bendición repose sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amén. Nuevamente gracias por haber estado junto a nosotros y recuerda darle like, me gusta y comparte con otros, por favor. Y te esperamos el próximo jueves. Bendiciones. Una cosita que yo les quería aclarar. Parece que esto fuera un poco livianito, pero es solo el comienzo. Pero Estamos en los primeros versículos. Es fundamental entender esto para que podamos entender lo que se viene. Así es. Te esperamos la próxima entonces. Bendiciones.